El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Corán Deo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacorandeo.org. Mire Timoteo capítulo 1, versos 12 al 17. Nuestro Señor ha hablado, el Espíritu ha inspirado, y ahora nosotros escuchamos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Señor, en este día, háblanos, tócanos, transfórmanos, renuévanos, Señor. Y que en este día, mi Dios, vengamos todos con un sentido nuevo de entrega a ti. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hoy es un día especial, ¿verdad? Hoy es un día especial porque hoy nosotros celebramos la gracia de Dios. A la verdad que Dios nos ha dado mucho. Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca ha dejado de proveer. Dios nunca ha sido corto en su gracia, y por eso nosotros nos regocijamos y en la generosidad de Dios proveyendo para nosotros. Pues hoy nosotros tenemos la ordenación e implantación del hermano Juan como anciano aquí en nuestra iglesia. Qué bueno ha sido Dios. Ahora muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un anciano? Sí, sabemos que él es un poquito ya madurado, ¿verdad? Ya la fruta se sacó del árbol hace un tiempito, ¿verdad? Pero la verdad tenemos que preguntarnos qué es un anciano. ¿Ya? Y cuando nosotros miramos lo que la palabra de Dios nos enseña, especialmente en Primera de Pedro capítulo 5, un anciano es uno que apacienta la grey de Dios. O sea, uno que alimenta, uno que cuida de las ovejas del Señor. Eso es un anciano. Y ese anciano tiene unos deberes específicos. Ese anciano ayuda a resolver disputas en la iglesia, por lo tanto ese anciano tiene que tener autoridad y ejerce autoridad en la disciplina de la iglesia. Un anciano es uno que ora por los enfermos, como dice Santiago capítulo 5, por lo tanto el anciano es uno que está pendiente y disponible a las necesidades de la iglesia. El anciano es uno que guía la operación de la iglesia con humildad. Por lo tanto, el anciano es un líder que toma decisiones a favor de la iglesia de Cristo. Un anciano es uno que vela por la vida espiritual de la iglesia, por lo tanto vela por las malas doctrinas, las malas enseñanzas, y ministra aconsejando a aquellos que están en la iglesia. Un anciano es uno que tiene enfoque en la palabra de Dios y en la oración, por lo tanto un anciano es uno que enseña. Ahí hay mucho, ¿verdad? Todas esas cosas es lo que hace un anciano. Y usted dirá, pero eso suena como un pastor. ¿Qué es un pastor? Un anciano, un obispo y un pastor en la palabra de Dios ejercen el mismo oficio y son la misma persona. La diferencia, para aquellos que van a decir, pero entonces ¿cuál es la diferencia entre un anciano y un pastor? La diferencia es el tipo de trabajo y el tipo de envolvimiento a cuestión de liderazgo que una persona puede ejercer. Por ejemplo, yo no
ambiciono que el hermano Juan va a estar aquí bregando con el edificio, ¿verdad? Van a haber otras cosas que él no va a estar envueltos en ellas, aunque sí en las decisiones. Pero cuando la gente entonces ve una ventana rota, ve algo, no va a decir, ¿a quién buscamos? Dicen, pues vamos a decirle al pastor, ¿verdad? Aquel que típicamente está frente a la congregación, guiando la congregación públicamente, con quien la iglesia se identifica para resolver todo, básicamente, ¿verdad? Por lo tanto, hay una diferencia en cuestión de cómo la iglesia percibe, pero no de quienes ellos son. Por lo tanto, un anciano, un pastor, un obispo ejercen la misma autoridad, tienen el mismo voto y toman las mismas decisiones. Así que no nos confundamos en eso. Ahora, ya que nosotros hemos venido con ese sentido de agradecimiento por lo que el Señor nos ha regalado y nos está regalando hoy, especialmente el hermano Juan siendo una oración contestada y siendo bendición para cada uno de nosotros, pues hoy con agradecimiento en mente quiero que nosotros miremos un pasaje donde Pablo expresa su agradecimiento. Agradecimiento porque Dios lo ha escogido para el ministerio. Y miremos lo que dice el verso 12. En el verso 12 Pablo comienza diciendo que doy gracias, estoy agradecido al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, podemos predicar un sermón o 2 o 3 sermones de ese verso, porque en ese verso nada más, en el verso 12 podemos decir que tenemos puntos de predicar. Primero, Pablo es agradecido, por lo tanto Pablo muestra la actitud de un cristiano. ¿Cómo un cristiano responde a la gracia de Dios? Siendo agradecido. Ahí nosotros podemos ver que Pablo enfatiza que Cristo es quien le da la fuerza. Las fuerzas no vienen por Pablo mismo, de la misma forma que nuestras fuerzas no vienen por nosotros mismos. Nuestras fuerzas vienen porque Cristo nos las da. Nuestra fuerza viene porque el Señor en su misericordia nos ha dado a nosotros lo que necesitamos para operar, para vivir, para funcionar. En este verso vemos que Pablo deja claro que el llamado al ministerio es un voto de confianza de parte de Dios. Cuando él dice ahí, porque me tuvo por fiel, quiere decir que el Señor le está dando a Pablo un voto de confianza. Porque lo que el Señor le está poniendo en las manos a Pablo es algo supremamente valioso para Cristo. Yo quiero que tú reconozcas, la iglesia de Cristo es rutinariamente despreciada y pisoteada por el hombre. Pero para Cristo, la iglesia es la perla más preciosa que existe en el universo. Y que nunca nos confundamos y nos olvidemos de eso. Pablo aquí establece que es Dios y no el hombre quien implanta a uno en el ministerio. Por eso él dice, poniéndome en el ministerio. Dios fue el que lo cogió, lo agarró y lo puso en el ministerio. Por eso es que aquellos que muchas veces cuando hablan de su llamado y se enfocan en mi llamado, yo, tienen un problema grande. Porque se están olvidando que el ministerio no tiene nada que ver con lo que tú quieres. Tiene que ver con lo que Dios quiere. Tiene que ver con el trabajo que Dios ya ha separado para ti. Ahora tu trabajo es que obedecer al Señor. Por lo tanto, nosotros podríamos predicar un sermón entero de ese verso. Pero quiero que hoy nos extendamos brevemente hasta el verso 17 para que veamos algo bien importante. Y es esto, Pablo da gracias de que Dios lo puso en el ministerio, porque a través de ese llamado, Dios mostró su infinita gracia. Y Pablo está siendo agradecido porque a través del llamado de Pablo, a través de ese evento donde el Señor le dijo, no, Pablo, tú estás separado para el ministerio, el Señor estaba entendiendo sobre Pablo la gracia infinita de su amor. Esa es la gracia de Dios en el llamado, es lo que veremos hoy. ¿Cómo nosotros vemos la gracia de Dios en el llamado? Primeramente lo vemos porque Dios extendió su gracia a pesar de quien Pablo fue. Eso es gracia. Dios extendió su gracia llamando a Pablo a pesar de quien Pablo fue. Mira lo que dicen los versos de 12 al 14.
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, si tú vas a preguntarte, ¿puedo yo ver la biografía de Pablo? Si yo quiero conocer quién fue Pablo, yo quiero que entonces tú mires su biografía en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Ves conmigo a Hechos, capítulo 8. Para que tú veas quién fue Pablo. Para que tú veas su biografía, su resumen. Y si tú vas al capítulo 8 del libro de Hechos, en el verso 1, te va a decir quién es Pablo. Primero te dice en el verso 1 del capítulo 8, y Saulo, ese era su nombre antes de que el Señor se lo cambiase, consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pues ¿quién era Saulo? ¿Quién era este Pablo? Uno que consentía en la muerte de hombres. Uno que estaba ahí parado, aguantando la ropa de Esteban, dando su voto de aprobación a la muerte y apedreación de uno que no había cometido ninguna falta contra el hombre. Uno que Dios mismo había abierto los cielos y le había enseñado su gloria. ¿Quién era Saulo? Dice aquí el verso 3, uno que asolaba la iglesia. Imagínate a Saulo en ese tiempo, era como el decir el ISIS de hoy. Ese era Pablo, el que entraba a las casas y agarraba a las mujeres y a los hombres, como dice aquí, y los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Yo me imagino, los agarraba por las piernas o por las manos o por el pelo, no importa cómo los agarraba, pero los cogía y los arrastraba. Y tú te tienes que imaginar que mientras eran arrastrados, su pellejo era dejado en la tierra, en las piedras y en todo lo que encontraba. Y así los tiraba en la cárcel. No, ese era Saulo. Mira lo que dice el verso 4 del capítulo 9. Cuando Jesús viene y se encuentra con él en el camino a Damasco, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué dice Jesús a mí me persigue? Porque si tú persigues la iglesia, estás persiguiendo a Jesús, que es su cabeza. Por tanto, Pablo era uno no solamente que ahí en Jerusalén, no solamente ahí donde él vivía, donde él estaba, él venía y perseguía a la iglesia, sino que él iba a otros lugares persiguiendo la iglesia. Él estaba verdaderamente afanado en ponerle fin a este movimiento que se había levantado por la palabra de Jesús. Mira lo que dice el verso 13 del capítulo 9. Acuérdate que después que Pablo es tirado con una luz brillante, lo llevan allá a Damasco y el Señor viene y llama a un hombre, Ananías, para que le dé la vista nuevamente. Dice en el verso 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. No, este era el que había hecho mucho mal a la iglesia. Por lo tanto, cuando Pablo dice aquí, el Señor me llamó para su ministerio, tú tienes que reconocer que si tú vas a mirar al hombre y vas a decir, okay, ¿a quién es el bueno que vamos a escoger para llamarlo al ministerio? La última persona que tenía que estar en tu lista era Pablo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor lo llama. Es una cosa el tú no unirte a la iglesia, el tú no querer ser parte de una iglesia, pero tú ser perseguidor de la iglesia es otra cosa. Pablo era el enemigo número 1 de la iglesia, blasfemo, perseguidor, injuriador, como él mismo dice.
Pero algo que yo quiero que tú veas aquí es que el pecado de Pablo contra la iglesia y contra Dios no fue suficientemente grande para escaparse de la gracia de Dios. Aunque Pablo era ignorante en las verdades de Cristo, aunque Pablo era incrédulo de las maravillas de Cristo, la gracia de Cristo fue mayor. Mira lo que dice el verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. No, es que la maldad de Pablo estaba aquí, pero la gracia de Dios llegaba hasta los cielos. Sí, pero la maldad de Pablo se veía, pero la gracia de Dios opacaba toda maldad. La fe y el amor de Dios son incomprensiblemente más grandes que el pecado. Por eso, iglesia, hay varias cosas que nos tienen que llevar a reflexionar aquí. Primeramente, si tú crees que tu pecado pasado te descalifica de la gracia de Dios, te equivocas. Te equivocas. Porque aquí la Biblia no está hablando de los pecados de Pablo que nosotros vemos, que ellos vieron, de los cuales ellos fueron testigos y pudieron escribir de ellos. Pero ¿cuántos otros pecados tenía Pablo en su corazón? ¿Cuántos pecados había cometido a escondidas? ¿Cuántos pecados tal vez él había hecho en su vida contra personas, contra el mismo Señor? Ay, nadie lo sabe. No hay pecado suficientemente grande en tu pasado que Dios no pueda perdonar. Y muchas veces los cristianos vivimos como si yo cada día tuviese que probarme, ¿verdad? Tuviese que probar mis habilidades, mis obras, lo bueno que soy, mis esfuerzos, porque es como si estuviésemos nosotros tratando de limpiar algo de nuestro pasado. No eres tú el que lo limpia, es la sangre de Cristo la que lo limpia. Por lo tanto, nosotros no vivimos en el pasado, nosotros vivimos en el hoy. En tu pasado tú no adoras a Dios. Hoy tú adoras a Dios. Hoy tú adoras a Dios respetando su palabra, escuchando su palabra, atendiendo a los asuntos del Señor, viviendo una vida transformada en santidad, viviendo una vida que ama a Dios y que sirve a tu hermano. No, hoy es que tú lo haces. Ahora piensa en esto, si tu pecado pasado fuese muy grande para Dios, entonces eso me dice a mí que tus fuerzas serían más grandes que las fuerzas de Dios. Eso me dice a mí entonces que tu poder sería más grande que el poder de Dios, por lo tanto tú serías Dios. Piensa en esto. Si tu pecado fuese demasiado grande para Dios, quiere decir que hay algo en ti o de ti y por ti que es superior a Dios. Por lo tanto tú serías Dios. Y si tú no eres Dios, entonces reconoce que no hay nada que esté fuera del alcance de Dios. Yo no sé si tú has leído la Biblia en profundidad y si has tomado nota de quién es Dios, pero la Biblia me dice a mí que este Dios que nosotros servimos es muy grande. Primera Crónicas 29:11 me dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Y no hay nada más grande que Él. Y no hay nada por encima de Él. Nada es mayor de Dios, incluyendo tu pecado. Ahora tú puedes ver por qué entonces el Señor extiende su gracia sobre Pablo, a pesar de quien Pablo fue. Sí, Pablo era lo que nosotros llamamos un sinvergüenza, ¿verdad? Pero la gracia de Dios es mayor. Pero la gracia de Dios es más grande. Ahora, algo más que tú tienes que ver aquí, en 1 Timoteo, es que Dios extendió su gracia, no solamente a pesar de quien Pablo fue, pero a pesar de quien Pablo era. De quien Pablo era. El verso 15 te dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo no dice que él era pecador. No, Pablo dice, yo soy. Eso es presente. Eso es ahora. Eso es en el momento actual.
La vida de Pablo era una vida continua peleando contra el pecado. No te olvides que este Pablo fue aquel que escribió Romanos 7. Fue ese Pablo que batalló contra su pecado, y aquel bien que quería hacer no lo hacía, y el mal que no quería hacer, eso era lo que hacía. Y él se preguntaba, pero mi Dios, ¿cómo yo voy a superar esto? Pero gracias sean dados al Señor por Jesucristo nuestro Señor. No, ese seguía siendo Pablo, el que mientras estaba escribiendo la carta a Romanos, después de haber sido llamado, después de haber predicado, el que era inspirado por el Espíritu Santo seguía peleando con su inclinación a pecar. No te olvides que este Pablo fue aquel que no mostró señas de amor y de paciencia con un joven llamado Marcos, y prefirió el separarse de su amigo Bernabé, su amigo de viaje y de misión, por ser el cascarrabia, por ser el cabeciduro, como nosotros llamamos. No, él seguía batallando con la dureza de su corazón. Este fue el Pablo que escribió una carta a los Gálatas, donde utilizó la palabra maldición, anatema, varias veces. Si ustedes escuchan otro mensaje, sean malditos. ¿Tú te crees que en esas palabras había amor? Ahí lo que había era coraje. Ahí lo que eran una palabra que aunque él quería que estuviesen bien doctrinalmente, no necesariamente iban a exhortar a esa iglesia. Por lo tanto, Pablo seguía siendo un pecador. Le podemos llamar San Pablo, ¿verdad? Podemos nosotros ponerle todo el título que queramos ponerle. Pero este Pablo, que fue pecador, seguía siendo aún así pecador. Él no era un santo. Él seguía batallando con su naturaleza de pecador. Aún así, Dios lo llamó a su ministerio y estaba trabajando en él, y estaba trabajando a través de él. Si nosotros vamos a esperar a que hayan hombres santos para que hayan pastores, en la vida no vienen pastores. Porque el primero que tenía que decir que yo soy el primero sería yo. Y el hermano Juan estuviese detrás de mí diciendo, pues yo soy el segundo. Y cada uno de nosotros teníamos que ponernos en fila para decir lo mismo. Pero no es lo que tú puedas hacer, pero es lo que Dios puede hacer a pesar de ti. Es lo que Dios puede hacer a pesar de tus debilidades, a pesar de tus fallas, a pesar de tus faltas. Por eso es una gran injusticia, y lo hago para el beneficio del hermano. Una de las grandes injusticias que se comete en la iglesia es cuando tenemos dos estándares. El estándar para mí y el estándar para el pastor. Son dos estándares. No, como yo no soy pastor, yo puedo vivir como quiera, yo puedo criticar, yo puedo hablar de alguien, yo puedo enojarme, yo puedo hacer lo que sea, no importa, yo no soy pastor, yo no soy santo. No, pero aquel es pastor, por lo tanto tenemos que tener otro estándar. Ahora, yo quiero que tú mires aquí en 1 Timoteo el capítulo 3, que fue la primera lectura que leímos, verso 1. 1 Timoteo 3, y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendiencero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Podemos seguir leyendo. La pregunta que yo te tengo es esta. ¿En qué parte de la Biblia te dice a ti que tú personalmente eres exento a ninguna de estas cualidades? ¿Verdad que no lo vas a encontrar? Porque estas son las cualidades para ti y para mí, para ambos. Aquí Pablo lo que está haciendo es, lo vamos a ponerlo por escrito para estar seguro que estos hombres a quien tú estás llamando van a dedicarse a vivir una vida entregada, donde van a hacer lo que tienen que hacer para vivir y tratar de vivir conforme a estos estándares. Pero ese es el llamado a todos cristianos, porque todos somos llamados ¿a qué? A santidad. Todos somos llamados a santidad. Todos somos llamados a vivir una vida frente al Señor, dándole lo mejor de nosotros, dándole el todo de nosotros, dándole al Señor nuestros talentos, nuestros esfuerzos, nuestra mente, nuestro corazón, no reservándonos nada del Señor.
Eso es para cada uno de nosotros. Ahora, lo grande para ti, para mí, para Pablo, para el hermano Juan, es que a pesar de lo que seguimos nosotros siendo, Dios nos salva, Dios nos ama, Dios nos extiende su infinita gracia y su infinita misericordia. Dios sigue dándonos de su sublime gracia. Sublime gracia que el Señor a mí, pecador, vos fui ciego, más hoy veo yo perdido, y Él me halló. Esa es gracia del Señor. Por lo tanto, Dios extendió su gracia a pesar de quien Pablo fue y a pesar de quien Pablo seguía siendo. Ahora, Dios extendió su gracia también para que Pablo fuese ejemplo y testimonio. Mira lo que dice el verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Sí, ese era el propósito del Señor. Pablo, a pesar de su condición de pecador, a pesar de sus faltas, a pesar de que él verdaderamente seguía batallando con toda su esencia, con toda su naturaleza, con su carne, el Señor lo salvaría, lo levantaría, lo usaría, lo implantaría en el ministerio. ¿Para qué? Para que sea ejemplo. A través de Pablo, Dios iba a hacer las obras más grandes, y así las hizo. O sea que mientras más pecador tú eres, mientras más vil tú eres, y despreciable, como dice el 1 Corintios, más el Señor entonces humilla a los grandes, a los fuertes, y más el Señor muestra su gran poder y su gran misericordia. Acuérdate, porque el Señor tuvo que usar plagas para sacar a su pueblo de Egipto en contra de Faraón. Faraón era nadie, el Señor pudo haberle hecho así, se acabó ya. Pero el Señor quería demostrar su gloria y su poder. Que los israelitas mirasen y viesen que este es el único y verdadero Dios. Y cuando el Señor toma a hombres pecadores, caídos, con fallas, con faltas, y los utiliza, es porque el Señor quiere reflejar su poder, el suyo, su gloria, su misericordia, su gracia. Por lo tanto, es a Él a quien nosotros tenemos que estar mirando. Es en el Señor en quien nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos. Por lo tanto, la vida de Pablo es para ti, para mí, testimonio y recordatorio de que este Dios que nos creó también es el Dios que nos salvó y nos redimió, si tan solo le recibimos así como Pablo le recibió. Pregunta él, ¿le has recibido tú? ¿Te has dejado tú utilizar por el Señor o estás desperdiciando tú tus talentos? Yo te voy a decir una cosa. No hay nada más triste que una persona que tiene talento y los desperdicia. Los desperdicia. Un talento desperdiciado es como un sancocho bien hecho que tú lo coges y lo tiras al suelo, ¿verdad? Sí. Es como tú coger unas buenas arepas con queso bien ricas hechas y tú tirarlas al piso y cogerlas y a pisotearlas. Como coger ese mangú dominicano. Bueno, podemos seguir por ahí, ¿verdad? ¿Sabes que el Señor fue a la edad de 80 años que llamó a Moisés? ¿Sabes que fue a la edad de 75 años que llamó a Abraham? ¿Sabes que fue a la edad de 500 tantos años que llamó a Noé? Y qué mucho desperdicio hubiese hecho si estos hombres hubiesen resistido a Dios. Pero tanto que escuchamos a veces a hombres, me refiero a hombres, pero es ambos, que sencillamente lo que hacen sentados como personas sin alma, sencillamente esperando que el mundo le pase por encima. Te voy a decir una cosa, hasta que mis dedos se caigan yo seguiré tocando para el Señor. Toque bueno, toque malo, toque como toque, seguiré yo sirviendo al Señor. Si tu trabajo es albañil, si tu trabajo es
arreglar plomería, si tu trabajo es electricista, tú tienes que hacerlo hasta que el Señor te quite la vida, pero tú tienes que hacerlo hasta que el Señor te llame para la gloria del Señor. John Piper escribió un libro que se llama Reconsiderando el Retiro, y lo que él dice ahí es: el cristiano no se retira, el cristiano sirve a Dios hasta que el Señor lo pone en una cama y le quita el respiro y ya se acabó la vida. Esa cuestión de retirarme y que me voy a golpear todos los días cuando hay almas perdidas, cuando hay trabajo en la iglesia, cuando hay necesidad, no es un concepto cristiano, es un concepto del mundo. Lucho no sabía tocar conga hasta que tenía 50 y pico años, pero aprendió a tocar conga después de 50 y pico años en su vida, y para la gloria de Dios está tocando conga, y que muchas faltas hicieron cuando no estuvo aquí, ¿verdad? Y no importa dónde tú estés, cuántos años tú tengas, o lo que sea, ¿sabes qué? Tú tienes que utilizar tus talentos. No te digo que debes, tú tienes, porque le darás cuenta al Señor por tus talentos. Porque tendrás que decirle al Señor un día: oye, ¿por qué yo no estoy predicando si yo puedo predicar? ¿Por qué yo no estoy enseñando si tú puedes enseñar? ¿Por qué tú no estás usando tus manos si el Señor te dio talento para tus manos? Y una de las cosas que hoy me siento bien contento es que el hermano Juan no es como tú y como yo, para la mayoría de nosotros. Él tiene 73 años. 73 años. Y para la gloria de Dios, a los 73 años será ejemplo para ti, así como Pablo lo fue para su iglesia. Por lo tanto, las excusas, mi hermano, a ver dónde se quedan. Se quedan en el mundo, en la vida del mundo, no en la vida del cristiano. Ahora, nunca te olvides el resultado de la gracia de Dios, y eso es lo que ves en el verso 17. Cuando tú te das cuenta de la gracia de Dios, lo único que queda es ir al verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo viene y exclama y dice: por tanto, ya que Dios extendió su gracia tan grandemente, a pesar de lo que yo fui, a pesar de lo que yo soy, y para testimonio de los salvos, entonces a Dios sea toda la gloria y toda la honra. Nuestra vida tiene que ser entregada al Señor de una forma que el Señor nos use a pesar de quienes nosotros somos, para que Dios sea alabado, adorado y su nombre exaltado. Ese tiene que ser el resultado de tu vida. Ese tiene que ser el resultado de mi vida. Iglesia, esto es un gran recordatorio. No son tus esfuerzos, porque si miras el verso 17, no son tus esfuerzos, no son tus obras, no eres tú el que le trae la gloria a Dios. Ese es el por tanto. Y el por tanto habla de todo lo que Dios acaba de hacer en los versos anteriores. Por tanto, ya que Dios hizo tanto, extendiendo su gracia en la vida de Pablo, Dios merece toda la gloria y toda la adoración y toda la exaltación. Y yo te quiero decir a ti, hermano Juan, hoy, y quiero recordarte algo. Lo que fuiste en tu vida pasada no importa, porque la gracia de Dios es mayor. Lo que eres hoy no te limita, porque la gracia de Dios es mayor. Y así como a Pablo, Dios te utilizará para gran ejemplo y testimonio para su bendita gloria. Ese es el mensaje que Pablo tiene para nosotros hoy. Ahora, yo dije que no iba a predicar del verso 12, porque eso era un sermón entero. Pero a ti, hermano Juan, yo te exhorto a que siempre mantengas el verso 12 en mente. Vive agradecido, mostrando rasgos de cómo un cristiano le responde a la gracia de Dios. En medio de este llamado van a haber dolores de cabeza. Van a haber noches donde se perderá el sueño. Pero en medio de eso, dale gracias a Dios por su llamado. Nunca olvides que es Cristo quien te da la fuerza. Las fuerzas nunca vendrán de ti. No vienen del Señor. Nunca olvides que el llamado al ministerio es un voto de confianza de parte de Dios. Es una joya preciosa que Dios está poniendo en tus manos. Y nunca olvides que Dios es quien te implanta hoy como su ministro. Es Dios quien te ha traído aquí.
Estas son sus ovejas. Esta es su iglesia. Y mantengamos los ojos puestos siempre en ese Dios que nos da de su gracia, a pesar de lo que nosotros fuimos, somos y aún lo que seremos. A Dios sea la gloria por siempre. Amén.